Tengan un saludo fraterno. En esta oportunidad abordaremos la unidad 2, tipos, niveles y etapas de la evaluación. Iniciaremos con las dimensiones o niveles de la evaluación. Existen diferentes clasificaciones respecto de las dimensiones, pero nosotros abordaremos la más sencilla. Ubicamos tres niveles: el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. En el nivel macro encontramos la evaluación de los sistemas educativos, la evaluación de reformas educativas. En el nivel meso encontramos la evaluación de instituciones educativas, la evaluación curricular, donde están los planes, programas de estudio. En el nivel micro podemos visualizar la evaluación del aprendizaje, la evaluación de la docencia, evaluación de proyectos, materiales didácticos. En nuestra unidad abordaremos específicamente la evaluación del aprendizaje. Todo proceso educativo responde a la pregunta ¿qué se pretende enseñar? En ese sentido, se planifica, se realiza y se evalúa. La evaluación también asume un proceso donde se planifica, se implementa y se valora. La pregunta del proceso evaluativo es ¿qué se quiere valorar? Las preguntas de la evaluación. Existen diferentes bibliografías y autores, sin embargo, visualizaremos la siguiente. ¿Qué evaluaremos? Los conocimientos o saberes que pueden ser conceptuales, procedimentales, actitudinales, desde la UNESCO, el aprendizaje social. ¿Cómo evaluaremos? Ahí visualizamos las actividades de evaluación, como las técnicas, la metodología, los instrumentos que vamos a utilizar. El para qué evaluamos, la finalidad. Siempre lo relacionamos con los objetivos y propiamente los propósitos de nuestro proceso educativo. ¿Qué referentes? Visualizamos ahí los criterios de evaluación. Finalmente, ¿cuándo evaluamos? Es decir, hacemos referencia a los tiempos o el cronograma de evaluación. Principios de la evaluación. Existen diferentes enfoques para abordar tales principios. Sin embargo, en esta oportunidad lo haremos desde el enfoque por competencias porque es la tendencia en la educación superior. El principio 1 nos dice que la evaluación es un proceso metacognitivo, es decir, un proceso que reflexiona sobre el propio proceso de evaluación. Es decir, la evaluación se constituye en el proceso sobre el cual reflexionamos. El principio 2 nos dice que la evaluación se basa en criterios pertinentes del desempeño en el contexto. Es decir, la evaluación visualiza los criterios que orientan la práctica, la utilidad del conocimiento. En el ámbito de la educación superior se hace énfasis al desempeño en contextos laborales. En términos generales, que el conocimiento pueda aplicarse en la realidad, que sea de utilidad para el estudiante y para la sociedad. El principio 3 nos dice la evaluación busca articular lo cualitativo y lo cuantitativo, es decir, articula los procesos formativos que contribuyen al desarrollo óptimo del proceso y lo cuantitativo que busca visualizar o se enfoca en los productos y el componente numérico de la evaluación. El principio 4 de la evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje, es decir, en la integralidad del proceso, en los fines de la educación, los objetivos, en las dimensiones, la articulación de estas dimensiones, como es el ser, saber, hacer. El principio 5 nos dice la retroalimentación motiva el mejoramiento continuo, es decir, una vez desarrollada la evaluación y visualizado los resultados, se puede hacer la retroalimentación. Tiene que ayudarnos a la motivación hacia el mejoramiento continuo. El principio 6 nos dice que la evaluación es intersubjetiva, dialógica y tiene control de calidad. Es decir, la evaluación es un proceso humano en el que se interactúa entre el estudiante y el docente, visualizan el proceso de forma interdependiente y de esta manera poder hacer el seguimiento para un mejor control de la calidad. Podemos añadir y hacer énfasis en que el mejoramiento de la práctica es uno de los principios fundamentales de la evaluación. Es decir, la evaluación nos ayuda como docentes a mejorar nuestra práctica y en ese sentido a innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un elemento para recordar es que la evaluación es un proceso sistemático. La evaluación es un sistema articulado a otros sistemas que están dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, un sistema de objetivos, de contenidos y por supuesto de metodologías, donde se encuentran las técnicas y los diferentes recursos.
En otras palabras, es un sistema que se condiciona mutuamente con otros sistemas. En este sentido, la evaluación busca la valoración de los cambios o resultados producidos como consecuencia del proceso educativo. Dentro de un enfoque sistemático para el diseño de cursos, es importante la relación entre los objetivos, los métodos y la evaluación o feedback, es decir, la retroalimentación, tanto en las dimensiones del conocimiento, de las habilidades y de las actitudes, es decir, conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ahora veremos los enfoques de la evaluación, el por qué evaluamos y para qué evaluamos. Iniciamos visualizando un proceso educativo general. Puede durar un semestre o una gestión, puede ser anual. Dentro de este proceso partimos de una evaluación inicial o diagnóstica general. De esta manera partimos de la realidad del estudiante, visualizando sus condiciones, su contexto, sus saberes previos a nivel general. Desarrollamos la gestión y aplicamos una evaluación formativa, que a su vez puede contener actividades de autoevaluación, de coevaluación y heteroevaluación. La evaluación formativa busca acompañar el proceso. Finalmente, tenemos la evaluación sumativa, que busca identificar los resultados, todo el proceso. Ahora, la evaluación diagnóstica puede desarrollarse no solo al inicio de la gestión, también puede desarrollarse al iniciar un tema o unidad didáctica, es decir, a lo largo de la gestión. Antes de iniciar cada tema, se podría desarrollar un diagnóstico de saberes previos, ya desde de manera participativa, que puede durar 1 minuto, 2 minutos, puede durar toda la clase, o pruebas objetivas, por ejemplo. Ya depende de la creatividad y la disposición y, por supuesto, la planificación del facilitador. Ahora, la evaluación sumativa también puede asumir evaluaciones a lo largo de la gestión. En ese sentido, se puede tener una prueba 1, prueba 2 o diferentes pruebas, cuya sumatoria nos va a dar la evaluación sumativa. Veamos ahora el proceso de aula, la rutina académica, es decir, una clase. Toda clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Al inicio de una clase podemos visualizar la importancia de aplicar la evaluación diagnóstica del tema, que además tiene la función de motivar e introducir al estudiante en el tema. Puede ser tan lúdico como con juegos, con preguntas, o puede ser tan formal como una prueba objetiva. Durante el desarrollo ahora del proceso áulico, podemos ver la evaluación formativa, donde podemos planificar diferentes actividades en las cuales se desarrollen la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, dependiendo de la planificación del facilitador. Ahora, durante este proceso de evaluación formativa, se recomienda reforzar éxitos y la gestión de errores. Se puede hacer las orientaciones, las correcciones y las recomendaciones pertinentes. Finalmente tenemos el cierre de una sesión, de una clase, donde podemos hacer la evaluación de salida. Puede ser de un carácter formativo o sumativo. Se puede hacer la retroalimentación, se puede hacer una síntesis. La evaluación puede ser grupal, por ejemplo, con un mapa mental colectivo o una lluvia de ideas, o también puede ser individual. Se busca reforzar todo el proceso y cerrar el mismo. De esta manera se articula la evaluación con la didáctica de forma dinámica. También existen otros enfoques alternativos sobre el papel del docente respecto del proceso educativo y en ello la evaluación. Por ejemplo, se dice que el papel del docente puede distinguirse bajo 3 tipos de intereses: el interés técnico, práctico y el crítico. Bajo el interés técnico, el concepto de conocimiento es entendido como un cuerpo acabado que se adquiere mediante una secuencia lógica. El proceso de aprendizaje es mecánico, inductivo y se centra en la adquisición del conocimiento. En este sentido, la evaluación se centra en el control y la reproducción. El interés práctico entiende al conocimiento como emergente de la interacción con el medio para producir interpretaciones que nos permitan
solucionar problemas. El aprendizaje es entendido como ese proceso de adquisición de estrategias para solucionar problemas prácticos. La evaluación busca la comunicación, la socialización mediante las normas para regularse mediante estas. El interés crítico entiende más bien al conocimiento como una construcción intersubjetiva, es decir, a partir de la interacción entre las personas en un proceso reflexivo de interdependencia y visualización de contradicciones. El aprendizaje es una construcción que se da a partir del conflicto cognitivo y la reflexión crítica. La evaluación se da a través de la problematización y procesos reflexivos. Visualizaremos ahora las etapas de la evaluación. Se dice que hay diferentes clasificaciones o formatos respecto de este proceso. Sin embargo, veamos una de las más convencionales. Como punto de partida se determina el objeto de evaluación, es decir, el qué se va a evaluar. Como un primer punto, y también lo podemos ver en el esquema, se busca la identificación de los criterios e indicadores, la selección de las técnicas y elaboración de instrumentos, la recolección y registro de la información. Punto 4. La organización y tabulación de los resultados, la emisión del juicio y finalmente la toma de decisiones. Este proceso lo visualizaremos en la siguiente unidad.